Señor Ricardo Patán Rajendorfer, que no es el suplente de Artemio, son los dos de primer nivel. No, pero además es otra conceptualidad. Y fuimos para muy otro lado, bueno, claro. a buscar a alguien que pueda complementarnos con sabiduría específica como la que tiene Patán. Exactamente. Porque hay un personaje, hola Patán, te saludo formalmente. Saludo formalmente a ustedes y a la audiencia. Porque el Patán hizo un libro muy recomendable, muy interesante, sobre Patricia Bullrich. Lo hizo durante la gestión de Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Lo concluiste al final de la gestión. Sí, salió en 2019. Bien. El libro. Y eso te hizo conocer profundamente a quien hoy es una figura relevante de la escena política argentina, que es el segundo de Bullrich en ese ministerio, Gerardo Milman, que ayer formó parte de todo este bochorno que recién relataba Buenísima Eva. La crónica. Muy buena Muy la crónica buena. de Eva, y hay que incluir en esa crónica un momento de esta sesión bochornosa donde aparece Milman en escena, que aparentemente estaba, no podemos decir prófugo, porque Entre bambalinas. porque no lo busca nadie, así que en bambalinas, muy bien. Y reaparece en la sesión y fue repudiado, ¿no? Así que vamos a hablar de Milman, Patán, como actor secundario de tu libro, porque vos te referís a Patricia Bullrich, pero me imagino que muchas de las cosas que vos contás en el libro sobre las acciones de Bullrich en el Ministerio de Seguridad lo tienen a Milman como protagonista. Sí. Milman es un tipo que durante la gestión de la Bullrich en el Ministerio de Seguridad se vio un poco opacado por la bestialidad de otros personajes, a saber Miguel Cané, Claro. Nocetti, etcétera, ¿no? Era un corso eso, porque también estaba Daniel Barberis. Daniel Barberis es un expresidiario que en los albores de la democracia creó una ONG, el SACIT, que era una ONG dedicado a contener a quienes salían de las cárceles. Una cosa muy piola en la década de los 80. De los 80, además, digamos, era Muy interesante y necesario. Muy interesante y necesario, y además era la primera vez que se creaba una organización así que ensanchaba los horizontes de los derechos humanos más allá de la política, ¿no? Más allá de la represión política. Bueno, con el correr del tiempo ese hombre se hizo amigo de la gorra y termina con Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Y un derrotero parecido al de Bullrich misma, ¿no? Exactamente. Claro, iba a decir lo mismo, pero hizo el mismo de derrotero antes. Más rápido y más violento. Exacto. Más extremo. ¿No? Y digamos, si bien Bullrich de alguna manera regresa a su clase luego de haber transitado por caminos, digamos, revolucionarios. De la rebeldía adolescente. Exactamente. Este caso, el de Barberis, no es menos paradigmático, porque es un lumpen que se convierte en represor de los lumpenes. Es muy interesante, Patán, lo que marcás. Claro, Bullrich representa, desde el punto de vista genealógico, a la clase social dominante a la cual hoy le habla, además, o la interpela. A la lumpenburguesía. Exactamente. Proviene de ahí. Tuvo un momento de rebeldía, como muchísimas violenta. Sí, violenta, con muchas personas que en la adolescencia tratan de emanciparse de los mandatos familiares, pero la representación genealógica de Bullrich es la que hoy políticamente interpreta. Exactamente. No es distinta. Digo, en tal caso la anomalía en su historia fue ese momento, los 70. Tiene un retorno de clase. Claro. Tiene un retorno de clase, exactamente. Y o sea que la representación es sólida, la de Bullrich. O sea, representa eso que dice. Exactamente. Bien. Se lo marcábamos ya, ¿nos recuerdan? Sí, exacto. Cara a cara varias veces. Y Milman, en el contexto del Ministerio de Seguridad, era el más light de ese catálogo de bestialidades,
al punto de que debe endurecer su discurso para emparejarse a ellos, ¿no? Y además debe destacarse en algunas otras cosas, en algunas otras originalidades, y por ejemplo, en ocasión de ser detenidos 2 narcos peruanos que tenían muchos tatuajes, esos tatuajes le dan pie para que el tipo esgrima la hipótesis de que pertenecen a las maras salvadoreñas, que son las pandillas criminales que existen en Centroamérica, que son tipos que usan muchos tatuajes, e escribe un instructivo al respecto para que el ciudadano argentino reconozca a las maras, ¿no? Es de Ahora Capusotto. bien, era ya de por sí eso de Capusotto. Bueno, pero para colmo, no tardó en descubrirse de que el tipo no había escrito eso, sino lo había plagiado de un sitio para pibes, para que los pibes del secundario se copien, como lo resumen, un simulcop de la época. un resumen Leroux, Sí. que se llama El Rincón del Vago. Ah, sí, bueno, ahí mucho, el macrismo es una fuente importante. Mucho magistrado también, ¿no? Magistrados también. Mucho magistrado fue. Bueno, Es un reservorio. es un reservorio. Y en la actualidad es impresionante, porque es como una novela negra la vida de este pobre hombre, en el sentido de que un hecho delictivo, como es en este caso el atentado, el magnicidio en grado de tentativa contra Cristina, va destapando otras capas que enturbian cada vez más al personaje, ¿no? O sea, su famosa frase en la confitería Casablanca, por un lado, desde luego ponen al descubierto su presunta vinculación a todo esto que empezó a suceder a partir del 1 de septiembre, pero por otra parte deja al descubierto otros delitos a través de envueltos en una historia absolutamente buñuelesca, si se quiere, ¿no? ¿Otros delitos de Milman o Otros ligados delitos a la delitos, estructura de Milman? O sea, digamos, todas sus asesoras. Bueno, ahí hay un punto que me gustaría tocar contigo. Ayer, noticia del día, amado Patán querido, fue la presentación a pedido del fiscal Rívolo, que tomó para sí la causa, delegada por Capuchetti después de varias presentaciones de la querella contra la gestión de Capuchetti en la causa. Bueno, Rívolo llamó finalmente después de varios meses a las dos... Los teléfonos. Claro, llamó a las dos, las convocó a las dos asesoras. Las 2 personas que estaban en el bar que decían que no habían estado. Las 2 asesoras de Milman, que primero habían dicho que no habían estado, después se vieron las imágenes, reconocieron que habían estado, pero no recordaban lo que Patán decía recién, la famosa frase que se le adjudica a Milman. Un testigo declaró haberlo escuchado decir: cuando la maten voy a estar de viaje. Esa es la frase que se le adjudica a Milman. Las asesoras primero negaron la reunión, después la reconocieron, pero niegan la frase. Es lo más difícil de probar, pero una de las formas de probar, si no la frase, por lo menos las conversaciones, la verosimilitud de la conversación. Exactamente, las conversaciones entre Milman y sus asesoras que pudiesen estar relacionadas con esta afirmación, ¿dónde estaban? En los teléfonos. Por eso varias veces la querella le dijo a la jueza Capuchetti: pídanle los teléfonos. Bueno, varios meses después... Decidieron darle tiempo para que no estén. Bueno, varios meses después fueron las asesoras. Una, Mónaco, entregó un teléfono nuevo. Parece ya que nuevo. Es una burla, ¿no? Una provocación. Nuevo. La provocación se completa con la segunda asesora que aporta un teléfono borrado. Expresamente la asesora dice: me asesoré para borrarlo bien. Un testigo no debiera asesorarse. Eso ya solo constituye un delito. Un delito. Exactamente. Pero además hay otra cosa. O sea, yo estaba diciendo que más allá... Pero para, el delito ya había sido cuando mintieron. Cuando mintieron. Falso testimonio. Y ahora, otra vez. Claro, pero digamos... Es una joda. En esas personas... Bueno, eso te marca lo que es el sistema de justicia argentino, ¿no? De administración de leyes. No es doble vara ya.
No. Decime para quién trabajás y te diré cómo te va a ir. Cristina lo dijo muy bien, a mí me quieren de culpable y no de víctima. Pero acá está claro, no solo eso, porque esto del lofer no solo sirve para perseguir a algunos, sino para encubrir a otros. Exacto. El lofer tiene dos caras. Exacto, en ese sentido, digamos, yo comparo a los muchachos de la Cámara Federal porteña, Lorenz, todos esos, con Galeano, que los atrapa, y hay una distancia colosal entre las puestas de escena que urdía Galeano para encubrir el atentado. Bueno, Galeano instruyó un encubrimiento, no instruyó una investigación. Exactamente. Sí, instruyó un encubrimiento. Exactamente, pero se tardó mucho tiempo en descubrirlo. Estos tipos son absolutamente obscenos. Absolutamente obscenos. Y quedó impune el encubrimiento. Quiero recordarles que ya bajo el gobierno de Macri, a través de Garabano, operó durante el juicio oral. Esto denunciado por Elisa Carrió. Por eso renunció. La persona que pusieron al frente, que Macri puso al frente de la Fiscalía AMIA, reemplazando al fallecido Nisman, tuvo que renunciar porque le daba vergüenza. Simadevilia, decimos. Simadevilia no reemplaza a Nisman, sino que queda al frente de la unidad AMIA, que era la unidad que en su momento había conducido el abogado Rúa. Rúa había conducido esa misma... Pero la función que llevaba adelante era la misma función. En el caso de encubrimiento. Y la primera en renunciar es Mariana Stillman, que es una abogada muy reconocida, muy cercana a Elisa Carrió, que cuando ve cómo va el proceso de encubrimiento a los encubridores, renuncia de manera muy escandalosa. Es que el Estado se retiró por orden de Macri. Claro. De llevar adelante esta causa. Y ahí también renuncia a Simadevilia. La verdad que en un acto político que pasa desapercibido, pero hay que resaltar, ¿no? Hay que una persona que renuncia del radicalismo, ¿no? Del radicalismo de Chubut, fue senador y tuvo una actitud mucho más que digna, que no tuvo repercusión, pues fue una actitud política, bueno, no personal. Ahí se consuma el encubrimiento del encubrimiento, porque quedan libres de culpa y cargo Mühlen y Barbaquia. Exacto. Barbaquia, integrante de un colectivo, le puedo decir una orga, Patán, de una orga de magistrados, donde está Garabano y jueces y fiscales en funciones, que básicamente fueron la polea de distribución del lofer en la Argentina. Exacto. Claro. Además, fíjense ustedes que la causa AMIA, o sea, en la causa Será Justicia AMIA, se llama el colectivo. Sí, en la causa AMIA siempre subyació una interna entre dos sectores de la CIDE, entre Sala Patria, que eran los muchachos de Galeano junto con el Fino Palacios, y el grupo Estados Unidos, no por el país del norte, sino porque quedaba una cueva de ellos en la calle Estados Unidos, que era la de Estiuso. En el primer grupo había dos líderes, Alejandro Brusón, que era un ex agente de la CIDE, y Patricio Finen, que era un ex esbirro del batallón del automotor y del campo de concentración. Son ellos los que de algún modo establecen la arquitectura de la pista policial, la cual engarrona a una cantidad que no recuerdo exactamente de policías bonaerenses encabezados por Rivelli, que no era un santo Rivelli, yo lo conozco mucho porque escribí mucho sobre él, no era un santo, pero digamos se puede decir que comió durante 13 años de su propia medicina, ¿no? Claro. Una injusticia, por un lado. La caída de Brusón y Patricio Finen fue, digamos, también muy Capusotto. En medio de esa interna, ellos deciden dar un golpe de efecto que los catapultaría en la gloria. ¿Qué hicieron? Clinton, que ya no era presidente, estaba dando conferencias en Latinoamérica y estaba por llegar a la Argentina. Entonces estos tipos planean un falso atentado contra Bill Clinton, que consistió en reclutar en la Triple Frontera a un buchón paraguayo para que vaya a la embajada norteamericana en Asunción y diga que iba a haber un atentado contra Bill Clinton. Brusón y Finen en ese mismo momento irradiarían esa misma información para que ambos
versiones coincidieran, ¿no? Pero aquí que no calcularon que el buchón paraguayo iba a ser interrogado de una manera bastante expeditiva en la Embajada de Estados Unidos, cosa que sucedió, y ante esa situación paraguayo reconoció que no, que me pagaron unos muchachos Brusón y Finen para que venga acá y diga esto. Esta ya es de Soriano, no de Capusotto. Exactamente. Bueno, paso más. Esta es la génesis del sistema de inteligencia que durante muchísimo tiempo, te diría hasta ahora que se intervino la AFI, estaba imbrincado en el sistema de injusticia que rige en la Argentina. Tema al que quiero llegar. Pero vos fíjate, yo me acordaba esto que contabas de la cafetería, donde en los medios dicen, bueno, no se puede escuchar en una cafetería. Sin embargo, en el caso Chicone, lo de Casablanca, sí. Empezó por una conversación que se escuchó en una cafetería, que ni siquiera el tipo dijo le vi la cara, pero sí puedo escuchar perfecto. O sea, ahí también tenés hasta la doble vara en el kick-off, diríamos. ¿Era un testigo de identidad reservada o era una denuncia anónima? Era pacífico. Otro servicio. Tenés razón, pacífico. Que dijo que escuchó en un bar una conversación, pero no le pudo ver la cara, pero no había, o sea, parece cuando alguien recibe información corriendo por Palermo. ¿Pacífico no es el mismo que había también participado en la denuncia de venta de armas en su momento? No lo sé. Me parece que en algo de AMIA también. Sí, digamos, levantamiento de cara pintadas. Tenía ese origen, parece. Claro. Ex militar. Ex militar y muy ligado a Morelos, que es un... Ex militar es injusto. Ex militar de esa época. Ex militar de esa época. Ex militar de esa época, vinculado a Morelos, que era, digamos, un prominente cuadro del Modín, andaba con Aldo Rico, que ahora está preso, creo, por delito de lesa humanidad. Quería llegar al tema justamente del sistema de justicia, porque el martes va a haber probablemente una sentencia condenatoria. Digo probablemente porque la propia vicepresidenta ha asumido que lo que calificó como un pelotón de fusilamiento, no como un tribunal, ya tiene el fallo escrito y sería condenatorio. No sabemos los términos de esa sentencia, la verdad. Además, la sentencia es la semana próxima, ¿no? El martes, pero los fundamentos... Claro, el veredicto es la semana propia, la sentencia propiamente dicha lo será después de febrero o marzo, después de la feria. Ahora, en un mecanismo también... Perdón, Amado. Kafkiano. Perdón, para no irnos de acá. Es una acción política lo del martes, coincidimos en que no es una decisión judicial, es una acción política. Es la consolidación de una acción política que lleva largo tiempo. Bueno, ¿a la política se responde con política? Debiera. ¿Qué debiera pasar el martes, Amado, para vos? Yo creo que debiera haber una enorme convocatoria popular a todos los sectores, no una convocatoria circunscripta a las personas que pensamos que Cristina es la principal dirigente política, que le ha hecho mucho bien al pueblo y a la República Argentina, sino a todos los sectores que pretendan vivir en democracia y que pretendan vivir bajo el imperio de la ley. Porque está claro que nosotros no vivimos en una república, en un sistema donde la legalidad impera en forma igual para todos. Acá la justicia, más que una venda, tiene un parche en un solo ojo, ¿no? Amado, vos fuiste víctima, y Cristina probablemente sea víctima el próximo martes, de un sistema de injusticia que en general fue diseñado y ha perpetrado esto mismo que estamos viendo con ex dirigentes, con ex funcionarios del gobierno de Cristina, pero que en general han padecido los pobres. 6 de cada 10 presos en la Argentina son pobres, perseguidos por ser pobres. Es que es la contracara. Cuando dicen esto es la agenda de Cristina, no, esta es la agenda de las mayorías. ¿Quiénes están en cana? Y los excluidos, los pobres. O sea, hay un documental norteamericano que se llama Enmienda 13, que muestra con toda claridad este proceso, que no es solo en la República Argentina. Bueno, acá lo que pasa es que se ha ido... El Patán escribió muchísimo sobre ese sistema de injusticia aplicado como control social. Sí, ¿no? Justicia de clase. Claro, justicia clásica aplicado al control social. El Código Civil, para que los ricos cuiden su patrimonio, el Código Penal para meter en cara a los pobres y a los que lo defienden. Exacto, fíjate vos que hace muchos años, cuando aún era gobernador Felipe Solá, su ministro de Justicia,
Rouco, no me acuerdo su nombre de pila, le preguntan sobre la población carcelaria, el número de la población carcelaria, y el tipo dice, bueno, hay 30.000 presos en ese momento, ahora hay el doble, pero sabemos que en los próximos tiempos van a salir 5.000 porque están con prisión preventiva en base a pruebas muy débiles y testimonios dudosos. En otras palabras, de esos 30.000, 5.000 estaban empapelados, 5.000 claro, les habían armado una causa, la cual es una de las, el armado de causas es una de las industrias más pujantes de la República Argentina. Ahora, lo que te ahora encontró un segmento premium. Sí, exacto. Es una industria que encontró un segmento premium. A eso voy. ¿Crees que lo que estamos viendo con la vicepresidenta, lo que vimos con Amado, lo que vimos con otros funcionarios del Julio gobierno, Devido, con Julio Devido y sí, otros funcionarios, es injusto por el nombre porque siempre nos quedamos con ya nos olvidamos de Milagro Sala. Sí. No, claro, no nos olvidamos. A esta altura del debate. Hay que traerla también. Ricardo Jaime lleva 5 años en prisión preventiva. Ahora, esto que estamos viendo es la versión premium del sistema de justicia que rigió y se estructuró como una forma. Además, digamos, hay un increyendo bastante peligroso en el sentido de que, bueno, la Lawfare no es un invento del siglo XXI, claro, existe desde fines del siglo XIX. O de antes, pensemos en las brujas. Exacto. Si querés un ejemplo, y cruza feminismo. Pero, digamos, tal como lo conocemos ahora, o sea, la triple alianza legal, claro, entre la justicia, los servicios de inteligencia y la política y los medios, el caso Dreyfus en Francia a fines del siglo XIX, pero se lo aplicaba discrecionalmente, ¿no? Lo que pasa que ahora el armado de causas popular, vamos a llamar así a ese sistema que encarcela en base a invención de delito a las personas de escasos recursos, se traslada a las clases altas, se traslada a la clase dirigente, se traslada a los empresarios rivales, etcétera, y por otra parte el atentado contra Cristina supone otro salto cualitativo, que es el crimen, el asesinato o el intento del asesinato como etapa superior del lawfare.